Qué bueno es Dios y siempre puedo decir que para siempre su misericordia. Cada día que despertamos, abrimos nuestros ojos y podemos decir gracias Señor por un día más de vida, gracias por salir a mi camino, escogerme, guardarme, encaminarme en todo lo que es esta vida para poder un día estar y reinar contigo. Qué lindo es abrir los ojos y dar gracias al Señor por un día más de vida. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, quien siempre te comparte esta dosis de bendición. En el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1 al 7, encontramos una historia bastante importante y creo que es necesaria meditar en ella. Porque este pasaje nos habla de la importancia que tuvo el Señor a través de los apóstoles para elegir a sus diáconos, a aquellos que le iban a acompañar para atender las cosas que eran del reino, porque ellos también tenían que preocuparse de otras cosas en relación al llamado que ellos tenían, que era predicar la palabra del Señor y anunciar el Evangelio y orar por la iglesia y el pueblo de Dios. Y en esta historia encontramos que los apóstoles llaman a 7 diáconos, hombres, dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo, hombres de testimonio, hombres que demostraran madurez en lo que ellos vivían. La reflexión de hoy la quiero dirigir, una dosis bastante breve, la quiero dirigir y le quiero titular: Cuando Dios llama, no se equivoca. Cuando una persona tiene un claro llamado de Dios, digo un claro llamado porque tristemente hoy hay muchos que dicen ser llamados por Dios y tristemente están dejando mucho que decir por sus vidas, sus testimonios, su manera de conducirse. Pero cuando Dios llama a alguien, no se equivoca. Y si llama a alguien, también lo prepara, lo capacita y provee todos los medios necesarios que aquel que ha sido llamado pueda tener. En todo el sentido de la palabra, en lo espiritual, en lo económico y en lo físico también, porque es templo del Espíritu Santo para que pueda moverse con plena libertad. El llamado de Dios es irrevocable porque cuando Dios nos llama, debemos enfocarnos en lo que Él ha puesto en nuestro corazón, ser guiados por Él, ser dirigidos por Él, permanecer lo más posible en la presencia de Dios para entender cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros que hemos sido llamados al ministerio, al pastorado, al apostolado, a lo profético, a lo evangelístico, a la maestría o en algún área de algún liderazgo dentro de la iglesia. Como en este caso también los diáconos que fueron llamados, 7 hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de testimonio, hombres que tenían respeto, madurez, hombres que sabían conducirse en las cosas del Señor, hombres que fueron puestos por Dios a través de los apóstoles. Porque cuando uno tiene un llamado de Dios, permanece en la presencia del Señor y cumple los principios que Dios establece. Muchas veces Dios con aquellos que llama específicamente al ministerio, en este caso pastoral, o en cualquier área de los 5 ministerios, muchas veces aquellos que son llamados a estos ministerios son incomprensibles, en el sentido de que muchos no le van a entender quizás cosas que Dios va a tratar con ellos. ¿Y por qué? Porque Dios cuando trata con aquellos que Él escoge, Él les habla con claridad, les habla con propósito, y de hecho que el que está dentro del llamado de Dios tiene un crecimiento más espiritual, está en una altura espiritual mayor
donde tiene un trato diferente con Dios. Es por eso que hay que tener cuidado muchas veces aquellos pastores que tienen sus líderes con comunicar a veces cosas que a veces aquellos que le acompañan en el pastorado no las van a entender. Por eso que es importante orar, esperar el momento para saber decir ciertas cosas, porque no muchos les van a comprender. Pero sí es importante que el que tiene el llamado tenga la sensibilidad de los proyectos, del propósito de Dios y tenga la suficiente ética y equilibrio para también saber actuar frente a eso. Dios nos ha llamado, entre comillas, a liderar. Digo entre comillas porque la Biblia no habla de líderes, habla de servidores. Pero le vamos a llamar líderes. Dios ha llamado al ministerio a personas para que cumplan un liderazgo, como dije entre comillas, un liderazgo. Y para llevar un buen liderazgo, necesita esa persona que está puesta por delante tener un contacto tan profundo con Dios para saber ponerse en el lugar de aquellos a los cuales Él está llevando adelante. ¿Para qué? Para que lo pueda hacer con respeto, con consideración y si es posible, aquel líder, aquel que ha sido puesto por Dios para liderar a otros, tenga la capacidad de mirarse a sí mismo para saber que lo que va a hacer es bueno. ¿Por qué digo ponerse en el lugar? Porque muchas veces tomamos decisiones que a veces no medimos y no sabemos los daños y las consecuencias que pueden traer porque no se ha puesto en el lugar. Y calcular que si yo voy a tomar esta decisión, ¿en qué me beneficia o en qué me afecta? Por eso es importante tener un claro llamado. Y les quiero decir a todos aquellos que han sido llamados por Dios y que están en la lucha y en la prueba, que vamos adelante porque si Dios nos llamó para avanzar. Si Dios nos llamó, nos llamó para ser vencedores y no vencidos. Dios nos llamó y si Él nos llama, Él cubrirá todo por delante. Y nada nos faltará. E incluso aquellos que están con nosotros, que son nuestra familia. Y si hemos sido llamados, la bendición se va a extender hasta aquellos a los cuales nosotros estamos enseñando, a los cuales aquellos nosotros estamos ministrando. Porque la bendición de Dios es abundante. Pero tienes que entender, tú que eres un llamado a Dios, que tú eres la cabeza, que eres el responsable y que tienes que tener la ética necesaria para poder llevar lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque es peligroso si no tienes la sensibilidad, si no tienes la ética, es peligroso. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que Dios pedirá cuenta. Y lo triste será que mucha gente que también tú ministraste va a ser muy dañada. Por eso es importante que si Dios nos llamó, como me llamó a mí como pastor, es tener la ética, es tener la sensibilidad, es tener el apego con Dios y vivir cada día una experiencia nueva con Dios para entender cuáles son sus principios, cuáles son sus valores y qué es lo que yo tengo que comunicar a la iglesia. Porque esto no se trata de lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere y tenerle a Él por sobre todas las cosas, mirarle a Él, que nadie ocupe el lugar de Jesús en nosotros, que nadie ocupe el lugar de Dios en nosotros. Él es por sobre todo. Qué interesante es entonces entender que el llamado de Dios tiene un valor y ese valor es tan grande porque viene de Él, pero la otra parte de ese valor la pongo yo, porque tengo que tratar de ser imagen, ser sal y luz para aquellos que me escuchan y para aquellos que me ven. Me recuerdo cuando Dios habla a Moisés en el capítulo 25 de Éxodo. Moisés ayunaba 40 días y 40 noches, un líder innato, llamado por Dios. Y él tiene una gran necesidad de ver qué hacer y va y ayuna al Señor. Y Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, he escuchado tu oración, estoy parafraseando, y esto es lo que quiero contigo. Harás un santuario para mí, pero lo harás conforme yo te muestre. Pero entiende que es mío. Harás un santuario para mí y lo harás como es mío, lo harás como yo te lo voy a mostrar. Yo te pondré la gente que voy a usar. Yo sé que tienes muchas personas tú, pero yo te voy a decir a cuáles.
Y no te preocupes de los recursos, porque los recursos te los voy a proveer yo. Así que dile al pueblo que dé ofrenda, pero que no sea cualquier ofrenda, que la dé de corazón y de voluntad. Porque Dios tiene el modelo en el cielo, hermanos. No tenemos que acudir a nadie más ni usar ninguna estrategia que no sea la estrategia de Dios. Qué importante es ser llamados por Dios. Y qué importante que yo como pastor, como líder, como apóstol, profeta o el área en la que esté liderando, qué importante es que sepa hacer bien las cosas para no equivocarme, porque muchas veces escogemos a gente a las cuales nos traen muchos problemas porque nos hemos equivocado. Dios le mostró a las personas que iban a trabajar, que iban a teñir, que iban a trabajar ahí en el templo. Dios le mostró a todas las personas. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque muchas veces nosotros estamos poniendo responsabilidades sobre personas que no son capaces de responder. Y esas personas no tienen culpa y están a veces con problemas porque por no su culpa, sino por la nuestra, que nos hemos equivocado. Porque hemos puesto un peso, una carga que no pudo llevar. O le hemos entregado un título que Dios no se lo ha permitido. Y le damos responsabilidades que muchas veces, en vez de bendecir la vida de él, le va a quitar la bendición. Me recuerdo a David cuando se fue a enfrentar a Goliat. ¿Qué hizo el rey cuando lo vio? Le puso la armadura y David no se podía mover. Tuvo que sacársela y dijo, no, yo con lo que Dios ha hecho conmigo, con lo que tengo en mis manos, yo voy a vencer a este perro incircunciso. Sí, porque muchas veces a personas le ponemos armaduras que lo inutilizamos y no tienen idea de lo que tienen que hacer, y lo único que provocan es detener la obra del Señor. Por eso, si Dios te ha puesto a ti como líder, o ha puesto un llamado en tu corazón, en el pastorado, en lo profético, apostólico, en lo que sea, sé sabio en Dios. Sé sabio en Dios. Y la sabiduría te la da la palabra del Señor, te la da la comunión de la oración, y Él derrama de su Espíritu Santo para que Él te pueda develar a través de su Espíritu Santo lo que es genuino en Dios y lo genuino que tienes que ser tú, como lo tengo que ser yo. Qué importante es tener un llamado de Dios, qué importante es servir a Dios, qué importante es trabajar para la obra de Dios, pero tenemos que estar donde Dios quiere, no donde yo quiero estar. Y recordar que es importante orar, que es importante buscar la presencia del Señor, porque si no lo hacemos, vamos a amar más la obra que al Dios de la obra. Así que quiero dejarte esta reflexión. A ti, pastor, a ti, líder, a ti, hombre, mujer de Dios, tú que me escuchas en Chile como en diferentes países del mundo. Quiero dejarte esta reflexión que me ha sido pedida, porque hay muchos que me han dicho, pastor, yo estoy trabajando en la iglesia, el pastor me nombró, pero yo no me siento cómodo, yo me siento que tengo que estar en otra área, pero el pastor quiere que esté ahí. Yo te quiero decir que si tú no sientes, y si el pastor te ha dicho, yo te quiero poner en este lugar porque Dios me lo mostró, dile, pastor, gracias por considerarme, pero voy a orar para que Dios me muestre si es ahí donde tengo que estar, donde usted dice. Eso es andar en la luz, eso es andar en la obediencia, eso es andar en el Señor. Porque tenemos que estar en el lugar correcto donde Dios quiere que estemos y hablar lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos hablar. Es lindo tener un liderazgo, es lindo ser pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, es lindo tener un liderazgo dentro de la iglesia, porque es lindo servir al Señor, pero el liderazgo, el título no te va a salvar. Eso no te hace más espiritual. Lo que te hace más espiritual es que tú entiendas lo que Dios quiere contigo y lo puedas mantener siempre bajo la rodilla, bajo la palabra, bajo la presencia del Señor. Porque si no estamos con estas tres cosas, estamos lejos de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque Dios no se equivoca. Hay muchos que han abandonado el ministerio, hay muchos que han dejado muchas cosas en el Señor. Pero no creo que haya sido de Dios, porque Dios no se equivoca. Y a lo mejor Dios te llamó y no tienes las capacidades. Dile a Dios que te la dé, porque Él te la va a dar. Y si te llamó
y tú crees que no eres apto, pero si Dios te llamó, es porque Él te considera que tú puedes. Así que sigue adelante, persevera, haz lo que Dios está colocando en tu corazón y te darás cuenta que sí eres el llamado de Dios. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile, siempre compartiendo para muchos siervos y siervas del Señor, para muchos hermanos y amigos en diferentes partes del mundo. Que Dios te bendiga en el país que te encuentres. Que la paz del Señor siempre esté por sobre todo, sobre tu vida. Bendiciones.